Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentre bien. Yo soy Heider y junto con mis compañeros Alma, Fernando, Paulo, Verónica, Paulina y Derek hablaremos acerca de la sociología y cómo esta se acompaña junto con otras disciplinas, cómo surgió, cuáles son sus diferentes ramas, entre otras. Para empezar, ¿qué es la sociología? La sociología es una ciencia que se encarga del estudio de la sociedad y su principal objetivo es comprender, explicar y diagnosticar el entorno de la vida social en todas sus manifestaciones, haciendo una combinación de datos. Yo les hablaré sobre la delimitación de campos de estudio de la sociología. Como campos de estudio, la sociología tiene un ámbito de actividad muy amplio. Entre estos se encuentran la sociología política. Es el estudio del poder y de la intersección de personalidad, estructura social y política. También está la sociología de educación. Es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo. Por otro lado, también encontramos la sociología religiosa. Es el estudio de los comportamientos, estructuras sociales, evolución y de los roles religiosos en las sociedades humanas. También está la sociología del arte. Se encarga de estudiar el arte desde un planteamiento metodológico basado en la sociología. También está la sociología del trabajo. Esta es el estudio de colectividades humanas muy diversas por su tamaño y por sus funciones. También está la sociología urbana. Es el estudio sociológico de la vida social y de las interacciones humanas. Y también, por otro lado, la sociología rural. Está asociada con el estudio de la estructura social de las zonas rurales y sus conflictos. Seguidamente les hablaré acerca de la función a nivel profesional de la sociología. La sociología profesional puede tener como objeto de estudios los derechos humanos. El sociólogo es un científico social que investiga las causas, evalúa las consecuencias y propone soluciones a partir del estudio de las interacciones sociales. Los sociólogos son profesionales polivalentes que se dedican al análisis y diagnóstico de la realidad social mediante técnicas cuantitativas y cualitativas, a la gestión de los recursos humanos en las organizaciones, al diseño y gestión de proyectos, a la intervención social con diferentes colectivos en riesgo de exclusión y en general a funciones relacionadas con las relaciones personales y las interacciones sociales de los individuos en sociedad. La sociología en la vida cotidiana sirve como una vía científica y sustentable para reducir los prejuicios y promover la empatía, ya que es importante comprender el comportamiento de las personas y el origen de los mismos, lo que ayuda a comprender la diferencia que existe entre las comunidades de una forma amistosa y reflexiva. A continuación, les explicaré las causas del surgimiento de esta rama. Primero que nada, fue el cambio de las ideas, la apertura de las mentes a nuevas posibilidades y concepciones sobre el hombre, la naturaleza y el Estado. Fueron los tiempos del Renacimiento, de la Ilustración y el inicio de una nueva forma de pensamiento científico. La apertura de la mente humana a nuevas ideas fue acompañada con importantes cambios políticos. Con Maquiavélico y el surgimiento del Estado moderno apareció una nueva manera de entender la política como un arte, como un conocimiento autónomo de la moral, hasta entonces dictada por la Iglesia Católica, no como un saber amoral o inmoral, sino como un saber específico autónomo, porque se han alcanzado las condiciones adecuadas en las circunstancias que puede conducir a su desarrollo como disciplina científica. Gran sensibilidad y atención a lo social como consecuencia de los intensos procesos de cambio. Unas condiciones intelectuales adecuadas por la liberación de los dogmas y trabas en el desenvolvimiento de la reflexión intelectual. Y búsqueda de visiones desencatadas de la realidad, más allá de explicaciones mágicas y sacralizadas. Ahora yo les voy a hablar sobre las ramas de la sociología. La sociología es una amplia y vasta disciplina que en función a su aplicación práctica ofrece cierta cantidad de áreas de estudio. A estas áreas se les conoce como ramas de la sociología, las cuales permiten especializar el estudio de acuerdo al objeto social en el cual se enfocan. Esta vez les hablaré de las cuatro más importantes, que son la sociología teórica. Su estudio incluye teorías de todos los tamaños relacionadas con el comportamiento social, como lo es la teoría del determinismo económico o la teoría de la lucha de las clases, por citar solo algunas.
postuladas por sociólogos de la talla de Karl Marx, Auguste Comte, Emilia Durkheim, Max Weber, Pitirim Sorokin y muchos otros. También está la sociología histórica. La sociología histórica se centra en el estudio de todos los aspectos de cualquier hecho histórico. Estudia todo lo que hay detrás de cualquier evento social, cómo y cuándo se organizaron diferentes grupos sociales y organizaciones. Ahora tenemos la sociología del conocimiento. Esta es una rama emergente de la sociología que da indicios de que nuestro conocimiento es producto del fenómeno social. Su estudio se centra en que la influencia de la cultura y de las normas políticas y sociales en el pensamiento. También tenemos la sociología de la religión. Esta rama de la sociología estudia la estructura de la religión en un sistema social, ya que no existe una sociedad libre de tal influencia. Analiza el comportamiento social de los seres humanos, así como la constitución religiosa y su rol en la sociedad. Estas son solo algunas de las ramas de la sociología, ya que ésta se divide en más de 13 ramas, pero solo por el tiempo tuvimos que mencionar 4. Espero les haya servido. Por mi parte, hablaré de las principales teorías sociológicas en orden a cómo fueron surgiendo. Primero tenemos la teoría del evolucionismo, perteneciente a Henry Lewis y Spencer Herbert. La teoría surgió en los siglos XIX y XX. También se le conoce como darwinismo social, pues hablaba de cómo evolucionamos como sociedad. También existe la teoría del funcionalismo estructural de Talcott Parsons. Esta surgió en 1919 y suponía la existencia de un control jerárquico. Su ideología era que las instituciones funcionen en balance. La teoría del funcionalismo, por otra parte, fue una que apareció a partir de la corriente sociológica de los años 30. La teoría alegaba que la sociedad es el foco de estudio y no la del individuo. El autor de esta teoría fue Emile Durkheim. En 1937 surgió una teoría titulada Interaccionismo Simbólico a cargo de George H. Mead. Esta surgió de la corriente sociológica y antropológica. Su ideología es acerca de las personas que actúan con el mundo y las personas conformadas por este a partir del significado de los objetos y personas que tienen hacia ellos. Décadas después, en 1956, apareció la teoría del conflicto a cargo de Ralph Dahrendorf. Esta surgió a la par del lanzamiento del libro The Functions of Social Conflict de Lewis A. Coser. La ideología de esta teoría era contraria a la del funcionamiento estructural, pues la teoría alegaba que el conflicto se atribuía al cambio y al progreso. Asimismo, esta fue antecedente a la corriente marxista. Finalmente, en 1968, una época de muchos cambios, surgió la teoría de Frank Boas llamada particularismo histórico, la cual mencionaba que cada sociedad o cultura tenía un grado de desarrollo distinto a la otra. Yo les hablaré acerca de la relación de la sociología con otras disciplinas. Y es que dentro de las clasificaciones de las ciencias podríamos mencionar en las que se dividen atendiendo a su objetivo material y que son las ciencias experimentales, relacionales y sociales, o como también se les llama a estas últimas, ciencias morales y políticas. Bueno, para mejor entendimiento daré un breve ejemplo, ¿ok? La vida del hombre no es unidimensional, tiene varias facetas, como la religiosa, la moral, la jurídica, la política, la económica y la artística, entre otras. Todas estas facetas del quehacer humano se desarrollan en la existencia social del hombre. Esto es del hombre en tanto que tiene relaciones con sus semejantes y con su entorno. La sociología, por tanto, tiene como tema central la investigación de esas relaciones y actividades interhumanas. Entonces, la sociología se relaciona con la biología porque estudia el comportamiento de los seres vivos como especies
su manera de agruparse, de convivir entre sí, con otros seres y con su entorno. Por ello es importante estudiar los fenómenos biológicos para comprender mejor lo que es, con lo que es eminente social. ¿Con qué otra se relaciona? Pues con la psicología social, que se relaciona porque es una ciencia que estudia los procesos mentales centrados en el individuo, que trata aspectos psicológicos de la vida social, de la influencia del grupo en el individuo y que ha ido centrándose en los problemas de la personalidad. En cuanto a política, se ocupa del estudio de las relaciones de poder que se producen entre gobernantes y gobernados. Es claro que toda relación interhumana constituye un fenómeno social. En consecuencia, al ocuparse de las relaciones del poder en el seno del Estado, los hechos políticos constituyen un fenómeno social. Y por último, pero no menos importante, también se relaciona con el derecho, pues está constituido pues por un conjunto de reglas obligatorias que rigen la conducta externa del hombre que viven en la sociedad. Nace como una necesidad vital para regular y armonizar las relaciones establecidas entre los diversos miembros de una colectividad. Entonces, al estar constituido por normas o reglas jurídicas que regulan la conducta externa y social de los individuos, el derecho tiene un objeto de estudio común con la sociología. Con todo lo visto anteriormente, pudimos darnos cuenta de lo extensa que es esta ciencia, pues abarcan muchos temas, pero siempre partiendo del importante tema central, el estudio de la sociedad. Y con solo saber eso podemos deducir lo importante que es, porque, como ya fue mencionado previamente, en nuestra vida cotidiana nos sirve para reducir los prejuicios y promover la empatía. Entonces, la ventaja de tener este conocimiento es que podemos comprender el comportamiento de las personas y el origen de los mismos. Nos permite hacer conciencia de las diferencias sociales vigentes en nuestra sociedad y también no solo aumenta nuestra sensibilidad social y nos enriquece culturalmente, sino que también nos permite saber cuáles son los problemas más acuciantes y así poder actuar en consecuencia.